Saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, pues bueno, hoy paso por acá para hablarles de un tema, de algo que me sucedió en el día de ayer. Este video lo estoy grabando hoy, día 4 de julio del 2024, y esto me sucedió el día 3 de julio, el día de ayer. Resulta que una persona me hace un pedido por Supermart 23, esta agencia que entrega tanto comida como otro tipo de productos acá en Cuba que son pagados desde el exterior, y esa persona me hace una compra de una bolsa de pan. Aquí la tengo y se las voy a mostrar porque la verdad me parece una falta de respeto total esto que les voy a mostrar, y ustedes me dirán, miren las condiciones en las que se me entregó este pan. Y ustedes se preguntarán, pero Raylon, ¿cómo tú aceptas que te entreguen ese pan en esas pésimas condiciones? Bueno, resulta, voy a repetir lo mismo. Esto sucedió en el día de ayer. Ya este pan tiene 24 horas conmigo. Mírenlo aquí. La bolsa ni la he abierto ni nada. Está tal y como me la entregaron. Como pueden ver ahí. Bueno, resulta que el pedido del pan lo encargaron para acá, la casa donde estoy viviendo, pero yo estaba trabajando. Entonces me llama el mensajero, se comunica conmigo y me dice, ya estoy en tu casa para entregarte el pan. Y yo le explico, mira, yo estoy trabajando, no puedo hacer la recogida del pan ahora. O pasan un poco más tarde o me lo traen hasta el trabajo, o díganme cómo hacemos para entonces yo ir hasta donde ustedes para recoger el pan, sí o sí. El muchacho estaba bastante apurado y sí, bueno, dime un vecino para entregarle el pan a tu vecino. Yo le digo, bueno, mira, yo vivo solo, no tengo un vecino al que tú le puedas entregar el pan, porque es que no conozco a nadie acá en el barrio, incluso nadie me conoce. Y él, pero tiene que haber un vecino, tú tienes que conocer a alguien, no sé qué. Y yo, es que no conozco a nadie, no tengo un vecino. Sí, vecinos hay muchos, sí, pero ninguno me conoce ni yo los conozco a ellos. Y tampoco me gustaría así dejarle la responsabilidad de recibir algo mío, porque no. Se imaginan que yo le hubiera dicho, bueno, sí, entréguenle el pan al vecino, y el vecino ve el pan y lo iba a recoger, no iba a decir otra cosa. Bueno, tal y como me sucedió a mí, llega el muchacho al final a mi centro de trabajo, pido permiso para salir un momentico, salgo, recojo el pan, pero les digo la verdad, fue negligencia mía en que esto me pasara. Si esto me está pasando, en parte es por culpa mía. Es una negligencia totalmente mía que no revisé la bolsa en el momento en que se me entregó. ¿Qué pasa? Yo recogí la bolsa con tanto apuro porque estaba trabajando y me dijeron, bueno, sale un segundito, eso es recogerlo y luego entrar. Agarré la bolsa con tanto apuro que lo único que hice fue agarrarla y meterla en la mochila, entregarle el carnet al mensajero. Él hizo su parte, me dice, firma aquí, todo bien, y se fue. Resulta que se termina el trabajo, luego tenía que hacer otro trabajo. Estoy el día entero en la calle, desde por la mañana hasta como las 4 y tanto de la tarde. Cuando regreso para la casa, se va la corriente, entre una cosa y otra, y digo, tengo un poco de hambre, déjame comer, ya que no hay corriente, déjame comerme un pan, y luego sigo la vida. Cuando saco el pan, lo primero que me llamó la atención es que cuando el pan tiene moho, cuando el pan está en estas condiciones, huele feo. Me llegó el olor feo del pan y dije, wow, ¿qué pasó? Y cuando me fijo, que miro bien la bolsa, es que es evidente. Me doy cuenta que el pan tiene moho, que el pan está podrido. Wow, me molesté muchísimo, muchísimo, porque no había corriente, no tenía batería en el teléfono para llamar al mensajero, que esa fue una de las ideas. Me quedaban como un 2% de batería en el teléfono y dije, bueno, llamo al mensajero, el mensajero no me respondió. Dije, espera, porque esta no es la primera vez que me ocurre esto de las entregas en Supermart 23. Ya una vez anterior también me entregaron un champú por la mitad. Les muestro el champú. Me entregaron este champú por la mitad. Yo no supe qué hacer, al final me quedé callado, agarré el champú, lo consumí. ¿Qué pasa? Fue en el transcurso de 3 días. Me entregaron el champú un día, pasaron 3 días luego, y a los 3 días fue que yo me doy cuenta que el champú está por la mitad. Y no hay manera de yo poderle demostrar a ellos que ellos me entregan el champú por la mitad, porque ellos van a decir, pero en su momento tú no te diste cuenta, tú puedes haberle sacado champú al pomo. Les explico, miren, este es el pomo del champú que se me entregó por la mitad en su momento. ¿Qué pasa? Ellos, los pomos, los voy a poner en contexto. Los pomos suelen taparlo aquí en la parte de arriba
con una precinta, más o menos algo así. Ellos suelen hacer esto, pero muchas veces no solo lo hacen aquí. Eso es para evitar que si el pomo se vira, se bote el producto, ¿me entiendes? Pero muchas veces ellos lo tapan hasta como por la mitad, tapando todo esto, ¿me entiendes? Con una precinta, como pueden ver aquí. Bueno, con este champú sucedió algo así. Ellos lo taparon para prevenir que se botaran y la verdad yo confié. Dije, bueno, me entregan el champú, confiado, eso no hay problema. Cuando me doy cuenta a los 3 días, veo que el champú estaba por la mitad. Yo le había hecho una marca de por dónde estaba el champú en ese momento. Y eso también me molestó porque, wow, venden un producto, se supone que el producto está entero. No sé de quién es responsabilidad. Yo solo aquí estoy diciendo lo que me sucedió. Venden un producto, el producto no dice champú por la mitad, tantos dólares. Pan echado a perder, tantos dólares. Otra vez me sucedió, creo que con un yogur también se botó y el muchacho me preguntó, bueno, ¿y qué vas a hacer? Le digo, ¿cómo que qué voy a hacer? Llévense eso y tráiganme yogur en buen estado porque eso lo pagaron, eso es caro. Eso son cosas caras. Bueno, con el champú no pude demostrar que el champú me lo habían entregado por la mitad porque tampoco me quejé, porque al final no iba a poder demostrarlo porque ya yo llevaba 3 días con el champú. Pero esta vez sí tenía los panes, es que están sellados. Tenía los panes y sucedió me di cuenta el mismo día y aparte la bolsa está selladita, no la he ni tocado. Ya por suerte yo reporté el problema, no sé si se le va a dar solución o no. Estoy grabando este contenido en la mañana de hoy, día 4 de julio del 2024. No me han dicho nada. Ahí está el pan, yo no me lo voy a comer porque ese pan con moho lo que me va a enfermar. Aunque tuviera menos, tampoco me lo iba a comer porque eso es lo que me va a enfermar. Ahí lo voy a dejar. Si veo que no me dan respuesta en unos días, buscaré a alguien que tenga puerco, que críe puerco y les daré los panes para que se lo eche a los puercos, a los pollos, no sé, algo, pero no quisiera que se desperdiciara, botarlo en la basura así y se desperdicie porque esto puede servir para algo, para algún animal. Pues bueno, como era ya la 3.ª vez que me sucedía, logré quejarme, si es que se puede decir, en la página de Superman 23. Cuando te hacen una entrega, luego a las horas te envían un mensaje de texto en el cual tú debes decir cómo fue la entrega. La verdad, yo nunca había usado ese mensaje de texto y en ese momento, quedándome ya 1% de batería y no había corriente, dije, bueno, mira, si se quiere apagar el teléfono, pues que se apague. Pero yo voy a hacer todo lo posible por reportar el problema porque la verdad estaba muy bravo. Le estoy hablando, estaba bravísimo porque es como que me veían la cara de tonto, la cara de payaso. Buah. Entonces, logré reportar el problema, luego el teléfono se me apagó, la corriente llegó como a las 12 de la noche. Mira, no pasa nada. Si lo arreglan bien y si no, no. Hago esto sobre todo para decirle a las personas que le hacen compra a través de Superman 23, mira, que no tengan miedo, que se quejen. Si el producto no le llega en buen estado, se quejan, porque al final esto es pagado, es caro, pagado desde el exterior y es caro, es un servicio bastante caro de cualquier producto y lo que menos podemos hacer es quejarnos. Tenemos que quejarnos, tenemos que decir lo que sea y exigir nuestro producto en buenas condiciones. No sé, díganme ustedes ahí en los comentarios si alguna vez le ha sucedido algo igual, donde ustedes viven en algún país por ahí le ha llegado así un producto echado a perder, pero es que he echado a perder evidentemente, porque yo me di cuenta, pero el mensajero también se tiene que haber dado cuenta de esto, porque el mensajero es el que anda todo el día con este pan y no puede ser que él no se haya dado cuenta que el pan está en mal estado. Yo le envié un mensaje a él y le puse, te llamé, no me respondiste, que él no tiene culpa. Te llamé, no me respondiste, pero el producto que me trajiste estaba en mal estado. Me voy a quejar porque entiendo que es una falta de respeto y sé que la negligencia fue mía, que debí revisar el producto con toda la calma del mundo para saber que estaba en buen estado. Pero bueno, él me envió un mensaje para atrás que decía, estás en todo el derecho de quejarte, pero yo solo entrego los productos que me dan. Él rápido se limpió, se lavó las manos, como decimos aquí, como Poncio Pilato. Él dijo, este problema no es mío, yo te entregué el producto que se me entregó a mí. Yo lo único que hago es hacer la mensajería. Bueno, está bien, pero él también se dio cuenta porque es que es transparente. Él se tiene que haber dado cuenta. Aunque bueno, si yo no me di cuenta, otro tampoco se puede haber dado cuenta. Pero bueno, ahí estamos. Fue lo que me sucedió. Paso por aquí para dejarle esa queja, pero no pasa nada.
ya la rabia se me pasó. ¿Por qué se me pasó? Porque al final el que está sintiendo rabia soy yo, el que se siente mal soy yo. Pero para una próxima entrega, si es que la tengo, les puedo asegurar de que no va a suceder más. Ya estaré un poco más tranquilo y miraré las cosas con un poco de más calma. Así que amigos, me dejan en los comentarios si alguna vez han tenido alguna mala experiencia como esta o si en sus países les ha sucedido, sobre todo con productos de comida, porque tal vez esto te sucede con un equipo electrodoméstico y existe la posibilidad siempre de poderlo reparar, porque sí, el equipo electrodoméstico lo compras cuando llega a la casa, se rompe, bueno, vas a la tienda, lo devuelves y ya. Pero en este tipo de servicio tienes que esperar a que te responda la empresa Supermar 23 o simple y llanamente, mira, perder. Así que si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido que no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.